Hola, este es el primer video del año. Estoy volviendo ya desde hace un buen tiempo que no subía nada. En este video quería comentarles más o menos cuáles eran quizás las intenciones de este año que tengo pensadas. Probablemente para mucha gente el inicio de un año sea algo como otra cosa, no tiene nada de especial, un día cualquiera. Pero sí es verdad que para mí me da como ese pequeño empujón que necesito para comenzar quizás a hacer cosas que ya tenía pensadas y que al final nunca había hecho. Para los que no me conocen, mi nombre es Rosana y soy una artista con un trabajo que no tiene nada que ver con arte. Uno de los mayores miedos que tengo ahora mismo como artista y como ilustradora quizás podría ser comenzar a buscar trabajo en el área. Yo nunca he trabajado contratada por alguna empresa o alguna agencia o estudio en el área de ilustración. En Venezuela yo trabajé como diseñadora. Tengo otro video donde pueden ver más o menos el proceso de cómo ha sido, digamos, este viaje como ilustradora. En qué momento fue que me di cuenta que el diseño no era algo en lo que realmente yo me sentía apasionada. El diseño no es mi pasión, no es como el caso del meme. Pero bueno, en ese video ya pueden ver más o menos cómo ha sido este trayecto. Se lo voy a dejar por aquí. Y para hacer un resumen, yo estudié diseño en Venezuela, comencé a trabajar como diseñadora. Estuve en varias empresas diferentes trabajando como diseñadora y luego me vine para acá, para Portugal, y realmente buscar trabajo de diseño aquí en Portugal para mí fue bastante complicado. Ya no solamente porque es un idioma diferente, sino que enviaba muchísimos currículos, y básicamente no tenía respuesta de ninguno. Era muy complicado. Solo hice una entrevista, me respondieron de 3 sitios para decirme que no. Y estuve en ese proceso algunos meses, unos mes y medio o 2 meses probablemente. Sé que muchas veces hay que estar mucho más tiempo buscando, pero bueno, las cuentas no se pagan solas, así que tuve que buscar trabajo de cualquier cosa. Comencé a trabajar primero en un call center, fue el peor trabajo que he tenido en mi vida. Y luego encontré otro trabajo en el que ya es más back office, no tengo que lidiar con el servicio al cliente directamente, entonces es mucho más tranquilo. Pero ya llevo muchos años en ese trabajo y la verdad es que necesito un cambio. Ya llevo muchos años allí y a pesar de que es un trabajo tranquilo en el que estoy, digamos, cómoda, ya ha pasado mucho tiempo y ya no estoy tan cómoda como antes. Bueno, necesito un aire diferente y me encantaría poder encontrar trabajo en algo que realmente yo sienta que estoy desempeñando algo que me apasiona, dedicarme a algo que realmente me guste, donde me sienta cómoda, donde me sienta bien. Pero bueno, está siempre ese miedo y, digamos, trauma, por llamarlo de alguna manera, de la experiencia previa que tuve buscando trabajo en el área de diseño, y ahora quiero buscar en el área de ilustración, cosa que me da mucho más miedo aún porque nunca he trabajado como ilustradora para ninguna empresa o agencia. Siempre ha sido como freelance, he hecho varios trabajos, libros, ilustraciones, comisiones de otras personas, pero siempre ha sido freelance e individualmente, que soy yo directamente hablando con el cliente. Entonces, bueno, me da mucho miedo. Tengo muchas cosas para hacer, tengo que arreglar mi portafolio, actualizarlo, arreglar mi currículum. Tengo muchas cosas para hacer antes de comenzar a buscar trabajo. Es un proceso, pero bueno, es algo que tengo como intención para este año. Por fin estar en un área donde me sienta feliz de trabajar allí y sienta que estoy desempeñando lo que me gusta y que tengo como un propósito. Así que eso por un lado. Es uno de los miedos que voy a enfrentar este año. No sé cómo va a salir. Es otra cosa que también me asusta. Pero si no lo intento, pues nunca voy a saber realmente qué va a pasar y cumplir esos propósitos que tengo en mente. Por otro lado, Navidad ya pasó. Ya estamos a más de la mitad de enero y probablemente sea un tema que es un poco tarde para tocar. Pero bueno, estas navidades fue bastante tranquilo.
estuve recuperándome por todo un tema de salud por el que estuve pasando el año pasado. Así que fue una Navidad tranquila, pero muy bonita. Estuve con mi familia, comimos un montón, salí un poco a caminar por allí, fuimos a comer, aproveché para ver las luces antes de que las quitaran. Y bueno, disfruté un poco la Navidad, quizás no en todo su esplendor, por decirlo de alguna forma. La pasé bien, estuve compartiendo con las personas que quiero y bueno, creo que eso es lo importante, ¿no? En fin, quería hacer este video para ponernos un poco al día y conversar un poco, comentar algunas cosas que tengo en mente, cuáles son mis planes para este año. También me gustaría estar más presente acá, ser más constante, subir videos más seguido y no perderme. Pero bueno, el año pasado fue un poco complicado, así que yo creo que este año sí tengo todas las fuerzas y las ganas de estar más presente aquí en YouTube. Otra intención también que tengo para este año es estar más en el presente. Me pasa mucho que me la paso pensando mucho en el futuro y me hago escenarios que no son tan bonitos. Pienso como en muchas cosas y nunca estoy como realmente viviendo y disfrutando las cosas buenas del presente. Así que esa es otra cosa que me encantaría practicar más y relajarme un poco también, dejar ir un poco las cosas. Me gustaría estar más atenta y es una de las cosas que voy a aplicar este 2025. También quiero cuidarme más, comer mejor, moverme un poco más, salir, distraerme más, hacer las cosas que me gustan. Pero bueno, una cosa a la vez. Sé que no podemos cambiar de la noche a la mañana todo, pero voy a dar lo mejor de mí para tener un 2025 tranquilo, donde me sienta bien conmigo misma y ser más amable conmigo también y estar más tranquila conmigo y con mi entorno. Les deseo lo mejor a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí, espero que les haya gustado este video y suscríbanse si quieren ver más. También pueden dejar un comentario si tienen alguna idea de lo que quieren hacer para este año o si para ustedes es simplemente que siguen pasando los días y ya está. Me encantaría saber un poco más de ustedes y de cuáles son sus intenciones. Muchas gracias por estar aquí y espero verlos en el próximo video. Chao.